No sé decirles si tengo indignación o tristeza con la marcha de ayer. O ambas. O ambas. ¿Cuánta gente en Bogotá se quedó sin trabajar? Eso acompañado de cosas que no se han dicho. Ustedes saben que en el norte de Bogotá hubo amenazas de bomba en muchos edificios. Sí, conocimos una, por lo menos en el norte de Bogotá, Bueno, cerca de una de las universidades. Pues yo conocí de varias, no, de edificios que no tienen nada que ver por su ubicación. Los amenazaron con que había una bomba. Entonces ahora va a ser el deporte favorito. Y entonces hay que evacuar el edificio y se interrumpen las actividades normales, de manera que la gente no puede llegar a su trabajo. Y quien lo intenta, entonces amenaza de bomba. Y estos son, y se sabe quiénes son, se sabe que son los movimientos de izquierda, y entonces la protesta por la pérdida de la curul del señor Mocus y la protesta por la pérdida de la curul de la señora Robledo, y entonces el ataque contra el Plan Nacional de Desarrollo, que nadie sabe por qué lo atacan. ¿Ustedes han oído decir, alguno de ustedes, qué es lo que no les gusta a estos de izquierda del Plan Nacional de Desarrollo? No, doctor Londoño, eso, unos cuentos rarísimos. Entrevistaban en algunos medios de comunicación gente y le decían, bueno, ¿y usted por qué marcha? No, es que el plan de desarrollo, y se inventaban unos cuentos. Pero es que no saben qué es el Plan Nacional de Desarrollo. No están en ningún lado del articulado del plan de desarrollo. Además, mire, el plan de desarrollo se debe debatir en el Congreso, y como se está haciendo, se debate en el Congreso de la República. Si esta gente, en vez de marchar, saliera a votar por gente que en verdad la represente, pues no tendría que estar marchando, porque estaría bien representada y habría alguien, algún guardián de sus intereses en el Congreso de la República, pues dando la batalla. Pero bueno. No, pero es que ellos sí salen a votar, lo que pasa es que no son mayoría, y lo que no entienden es que ellos no pueden ganar por la fuerza lo que pierden en las urnas. Ahora, sí hay una buena noticia, yo creo, porque de lo que pasó ayer queda la noticia de que van a judicializar a 17 personas. Eso pues es algo, es un paso, por lo menos ya tienen a 17 personas capturadas. Esperemos que sí se haga efectivamente lo que se tiene que hacer. Le asegura que hoy quedan sueltos. No, pues doctor, le aseguro que no. Ay, Dios mío, hoy quedan sueltos. Entonces, lo que produjo indignación ayer, doctor Fernando, en medio de las protestas, fue ver cómo envían a un grupo de policiales para ponerlos en la esquina. Puede ser el caso de RCN, el caso de City TV, sí, de Caracol y unos Radio desadaptados también. de Caracol Radio, y unos desadaptados terroristas que se hacen pasar por estudiantes, los cogen a golpes, a patadas, les tiran piedras, donde estos señores no tuvieran el mínimo de protección. Pero es que además no pueden estar protegidos todos, porque no están dentro de una urna de cristal, tienen como defensa un escudo. Y quietos ahí, no mueven un solo dedo. No, y no lo pueden hacer. Esto es una cosa ridícula. O sea, la policía está para eso, para ponerse de carne de cañón, para que los maltraten. Los ponen de dianas. Doctor, mire que yo ayer estaba en el Congreso, y pues desde algunos balcones del Congreso se podía ver toda la situación que estaba pasando en la plaza. Y doctor, mire, pasaron dos cosas que la verdad a mí el corazón se me volvió súper pequeño de rabia y de impotencia de no poder hacer absolutamente nada, porque porque desde la tarima, doctor, la gente pues que estaba como ahí hablando y todo, cuando los manifestantes y estaban encapuchados, les estaban pegando a los policías y les estaban tirando piedras que las cogieron del adoquín de la plaza, dañaron la plaza. Les estaban pegando los de la tarima, en vez de decir, por favor, muchachos, cálmense, tranquilos, tal cosa. Lo que hacían era decirle a los policías, por favor, policía, respeten a los manifestantes. No, hubo una escena que da indignación. Voy a buscar el audio y lo vamos a pasar, de un sujeto que está en las marchas. También había una señorita gritándole a los policías ignorantes, y entonces este señor le decía al hombre del SMAT, le decía, usted no estudió, no pasó por una universidad, por eso usted está aquí en la protesta, maltratando al pueblo. Y la otra le decía ignorante a un policía. Dos cosas que no entendí. ¿Por qué diablos permiten que les falte el respeto a un ciudadano? Y dos, ¿por qué el policía termina dialogando con el protestante? Eso no... Sí. No, Demar, una de los cánticos que hacen ellos, que es normal en las marchas, es que hay que estudiar, el que no estudia es policía militar. Terrible.
Sí, eso es un orgullo. Doctor, y bueno, y el otro caso era que yo pues tuve la oportunidad de hablar con uno de estos policías del SMAT y resulta que yo le decía, bueno, pero miren, les están pegando a sus compañeros, ¿por qué no hacen algo? Y me decían, porque la protesta está autorizada y hasta que no termine la hora, hasta que está autorizada la protesta, nosotros no podemos reaccionar. Lo que podemos hacer es tirar bombas de aturdimiento y en casos extremos gas lacrimógeno, pero del resto ni siquiera un policía, o sea, si a usted le están pegando una pedrada, el policía no puede devolverle esa pedrada al estudiante, ni siquiera puede tocarlo porque la protesta está autorizada. ¿Cómo le parece, doctor? Entonces, ¿qué es lo que se autoriza? ¿La protesta o el vandalismo y la violencia? El terrorismo se ¿Qué es está lo que se autorizando. autoriza? Claro. Bueno, porque a mí me parece una barbaridad que autoricen marchas por toda la ciudad, porque la paralizan. ¿Cierto? Claro, Sí, pues claro. Así sean 50 gatos los que están marchando, queda paralizada la ciudad, policía para protegerlos, cerrados los semáforos, cerrado el tráfico, la gente no puede ir a trabajar, la gente no puede atender sus necesidades de salud, todas las razones por las que la gente se desplaza de un lugar a otro. Pero también queda autorizada la violencia. Entonces, implícita en la permisividad, en el permiso que se da para marchar, viene el permiso que se da para ejercer violencia contra los policías y contra, por Dios, contra la estatua del Libertador. Esto era lo que nos faltaba. Sí, eso fue. Y contra la terrible. Catedral Primada. Pero, a ver, ¿por qué? Y contra un Explíquenme policía por al qué. que le quitaron la chaqueta para ponérsela al Libertador Que no se y prenderle explica fuego. uno, que no se explica Porque uno cómo le volvemos a quitan lo la chaqueta mismo. a un policía, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el ESMAD? Era la fuerza de choque, era la fuerza que podía de disipar la protesta. Además, una protesta violenta, porque es con papas Sí. bomba. No, es ayer con los tenían piedras. escondidos a los del ESMAD. Vea, una pregunta, o sea, ¿qué pasa en Estados Unidos donde alguien intente quitarle la ropa a un policía en Estados Unidos? O no le haga caso. Se muere. O sea, claro, le muere. dispara de una vez. Claro. Y nadie va a protestar porque ese policía le disparó. Eso sí, respeto a la autoridad y la gente entiende que en un país en orden, así tiene que actuar la autoridad. Miren ustedes lo que les narraba hace un momento de ese sujeto desadaptado que le habla como le habla a este hombre del ESMAD. Hablemos con ideas. Ustedes solamente sirven con la agresión. Hablemos con ideas. A ver, se da cuenta. Le apuesto que nunca entró a estudiar a una universidad. Te lo apuesto. Apostemos si estudió en esta universidad. Por eso, como no viste para entrar a una universidad, te toca estar acá agrediendo al pueblo, ¿sí o no? Es suficiente motivo entonces para maltratar a uno de los hombres héroes de la Policía Nacional y en este caso del ESMAD. ¿Qué tal? Que está Doctor. Policías que prestan un servicio inapreciable al orden, a la vida de los colombianos. El sacrificio de la policía es inmenso y es gente esencialmente respetable. A este sujeto se le olvida que todos los policías tienen que hacer cursos, se tienen que adiestrar, se tienen que preparar. Eso es una carrera, y una carrera eminentemente respetable. Pero, ¿para qué esa discusión? ¿Para qué esa discusión? La discusión importante es cuánto cuesta cada marchita de esas, cuánto le cuesta al país, en todo sentido. ¿Cuánto cuesta? Pero económicamente, ¿cuánto cuesta? Sí, ¿Por eso. qué no aparece FENALCO y por qué no aparece la ANDI y decir, señor, esto nos costó ayer tanto dinero? No, ellos están en la tarima gritando que por favor respeten a los manifestantes. Uno esperaba... Bueno, ¿quiénes fueron los de los discursos ayer? Porque pues si hubo discursos además, ¿quiénes fueron? Pues la la estrella Colombia fue la humana. Robledo. Sí, La la Colombia estrella humana, fue la la Colombia Colombia humana, humana, doctor. claro. Que Y fue a decir ella- que, claro, porque pasó lo de que a ella le dicen que se le anula la curul, ella sale, va a la tarima y claro, entonces con todo eso sale y grita que no los van a callar, que a ella la intentan callar, pero que no lo van a lograr. Pues de hecho, No la- simpático porque la gente le gritaba alcaldesa. No sé en qué quedó Claudia López, que pues no aparece para estos eventos. De hecho, Claudia López cuestiona y dice, no puedo creer que hayan hecho trampa los de la Colombia humana, pero más en sarcasmo que en sentimiento real. Mire, doctor, parte de ese lamentable discurso, ¿sí? El de Ángela María Robledo, es este. Escuchemos un poco de lo que dijo. Hablo desde una profunda serenidad, pero un enorme dolor. Hace pocos minutos, el Consejo de Estado le quita una curul no a Ángela Robledo, se lo quita a la democracia y se lo quita a la oposición. Respetamos, como lo dice Gustavo Petro en su mensaje al Consejo de Estado y la institucionalidad. Pero nos preguntamos, ¿por qué nos han negado ser partido político?
¿Por qué nos han negado garantías para la oposición? ¿Y por qué ahora vienen por nuestras curules? Ese que gritó Pueblo Muisca no estaba No, en ese Bogotá en estaba, ese momento. ese estaba fumándose algo. Sí, sí, No, sí. pero sí había Estaba mucha afectado gente. emocionalmente. Sí. Bueno, en fin. Y la Y que fuera fue de la Ángela alcaldesa María también. Robledo, fuera de Ángela María Robledo y ese lamentable discurso, ¿quién más está hablando en esa tarima? No, el discurso central se fue por parte de Ángela María Robledo, acompañada de los decentes de la Colombia Humana en Cámara y en Senado. No hubo otros discursos políticos fuertes o que valiera la pena destacar. Entonces- Había otra persona que asusaba y es uno de los organizadores de la marcha, no sé cómo se llama el señor, que era el que ayudaba con los cánticos y decía que era lo que había que No, gritar. y de mar, mira que cuando habían estos enfrentamientos y la policía tenía que tirarle las bombas de aturdimiento, le subían a la música. Le subían a la música porque música pues como si fuera la gran fiesta y le subían y le subían y le subían y mientras tanto estos delincuentes también lo que hacían era tirar todas las vallas que había alrededor de la plaza, doctor. El caso es que con platas de nuestros impuestos tendrán que reparar la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada y los claro. adoquines que los desadaptados retiraron del suelo, haciendo los huecos allí Para tirárselos a los policías. No, Sí. es sencillamente Bueno, lamentable. muy bien. Esa es pues la protesta nacional. ¿Y en el resto del país poco más o menos lo mismo? En el resto del país transcurrieron tranquilas, en algunas, a excepción de Antioquia. En Antioquia sí se dieron enfrentamientos entre encapuchados y la policía en la Universidad de Antioquia, doctor, pero no fue tan grave como lo que pasó acá en Bogotá. Bueno, pero número de gente en la calle, multitudes desbordadas o los No, cuatro no, gatos nada. de toda la vida. Nada, muy bien. Pero el país paralizado. El país paralizado. El país paralizado, las grandes capitales del país paralizadas mientras estos ejercían el sagrado derecho a la protesta. Lo que no existe es el sagrado derecho al trabajo, a la vida normal, a la creatividad, a cumplir las citas de salud. De cuántas cosas así estuvimos enterados en el día de ayer. Mire lo que no puede hacer. Volvemos Mire a lo que mismo se de quedó. siempre. Una minoría viola los derechos humanos de la gran mayoría. Muy bien, muy bien. Entonces, estas son pues noticias del día aquí en Colombia. La noticia grande en Europa es la preliminar de las votaciones en España. Estamos muy interesados en saber qué va a ocurrir. Obviamente Sánchez desde el gobierno está gastando todas las baterías para mantenerse en el poder y para derrotar a la oposición de derecha que está dividida en tres partidos, ¿no? Sí, señor, Partido el PP, Popular, Ciudadanos y Vox. y Vox. Ahora es bien Muy bien. curioso porque pues las grandes encuestadoras, me decía ayer un español, que igual como ocurre en todas partes, me imagino, y como ocurre acá en Colombia, pues están compradas y son muy cercanas al Partido Socialista. Entonces me decía este español, es muy curioso porque seguramente el Partido Socialista le está dando dinero a las grandes encuestadoras para que saquen esos resultados de que ellos van a quedar de primeros, pero eso lo que hace es que la derecha salga con más ganas a votar por Vox y a salir a hacer algo respecto a lo que se supone que dicen las encuestas. Esa derecha es la que sostiene el derecho a trabajar, el derecho a producir, el derecho a ser más prósperos, a tener una vida más productiva, mientras que la izquierda lo que quiere siempre es más Estado, más intervención, más manejo de la economía y de la vida de los ciudadanos por el aparato del Estado. ¿Esa no es la confrontación de la izquierda y la derecha hoy en el mundo? Sí, señor. Pues doctor, vamos a preparar para comentarios un video que se volvió viral en redes sociales. Ese video lo pasamos una pequeña parte ayer acá y los oyentes pues nos escribieron muy asombrados porque es un video muy particular. Ahí es un obrero que va caminando cargando unas láminas de construcción
y un periodista de un canal de izquierda lo para y el periodista asume que como es obrero le va a decir que va a votar por izquierda y se desarrolla una conversación muy interesante porque el obrero resulta votante de Vox y le explica al periodista asombrado que le dice que no puede creer que él siendo obrero vaya a votar Vox, le explica por qué. Entonces pues ya lo vamos a preparar y lo volvemos a pasar porque es impactante lo que está generando Vox, que como decía esta mañana en la noticia, bueno, tenemos tiempo, lo pasamos de una vez, acá nos dice la producción que sí. Bueno, entonces escuchemos. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Y eso? Solamente, porque me parece el mejor presidente para este país. Eres un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. Cuando más dinero he ganado. Con los trabajos basura que hay y todo. Para mí no, para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar. El que no la tiene, pues hay contrato basura. Pero el que tiene y aprende un oficio puede trabajar. O sea, que vas a votar a Vox. Sí, sí, sin dudarlo. Hostia, tío, me has dejado. Y mi mujer también. ¿Tu mujer a qué se dedica? Mi mujer trabaja en un supermercado. Y está viendo Ella lo ve bien. clase trabajadora Porque también. sí, porque dice que es el único partido que protege a la mujer. ¿Cómo? El único partido que protege a la mujer. Vox. Sí, Me dejas loco, ¿eh? porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres. Y en Quitando las ayudas contra la violencia de género. Hemos En tenido, Andalucía. ¿Hemos tenido alguna ayuda en este país con el PSOE para la violencia de género? Ninguna. Más que con otros partidos, ¿no? Sí, sí. Pues que yo sepa, Abogadas que han ayudado a mujeres que tenían problemas. que yo sepa no. Sí, Vota a Vox porque cree que va a defender a las mujeres. que protege la tauromaquia. Soy aficionado taurino también y como tal quiero derecho para sentarme en una plaza de toros. No quiero que me lo diga Pablo Iglesias. Que torturen a los animales. No los torturan. Los Bueno. animales no se los pueden comparar como personas. Y las banderillas no hacen daño ni... Banderillas, sí, y los Espada. y los cochinillos lechales que se comen también los del Pasma también hace mucho daño. Cochinillos lechales recién nacidos se comen ellos. Bueno, tío, te dejo... Gracias. Suerte, que no quiero que Bueno. Suerte el ¿Qué tal domingo. Bueno, ese ese- genio? Ese obrero hay que contratarlo de promotor de las ideas políticas de Vox. Qué hombre tan preciso, tan claro, tan sagaz, y enfrentando a este comunistoide, pues que Al estaba periodista tratando de- asombrado, porque el periodista, es que claro, cuando uno ve el video, este señor va con una lámina Gigante cargándola es y no un la obrero, suelta, de además, verdad. ¿no? Entonces, No- claro, no el suelta la periodista lámina. dijo, este es obrero, este me va a decir que va a votar Podemos, Unidas Podemos. Y además este señor le contesta con qué sentido común, porque es simple sentido común lo que le dice. el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí. Pero este hombre lo tiene, y en qué medida, en qué cantidad. Estamos pendientes de lo que ocurra en España este próximo domingo. A esta hora, no olviden que en España tenemos en este momento 6 o 7 horas de diferencia. 6, ¿no? 6, sí. No, creo que ya son 7 otra vez. A ver, en este momento No, son 7, estamos a 7. Vanessa, Pero hice las cuentas mal entonces. porque No, en yo- este momento Sí. estamos a 7. Perdón. hizo mal las cuentas, Vanessa, son 7 horas. Entonces, las horas de ahora y 7 más, ya va muy adelante el proceso en España dentro de 48 horas, muy adelante. Y el país pendiente, el mundo pendiente, ¿qué va a pasar con la izquierda? La izquierda nunca ha llegado al poder y nunca ha usado el poder, sino por artificios, por mentiras, por engaños. No se le olvide cómo logró Sánchez sacar a Mariano Rajoy del gobierno, ¿no? Sí. Uniendo, Sí, claro, uniendo todos los grupos en contra de Rajoy sin saber por qué. Y sacaron a Rajoy por la puerta de atrás y se quedó de jefe del gobierno. ¿Y qué es lo que ha hecho Sánchez por el pueblo de España, por la gente de España? Bueno, ahí está enfrentando las cosas. Vamos a ver si lo derrotan o no lo derrotan. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y les quitan privilegios a los huéspedes de la picota. Sí, señor. ¿Cómo le parece? Resulta que el martes, hombres de reacción inmediata del IMPEC cayeron de sorpresa a los políticos y empresarios que están internos en el patio R Sur de la cárcel La Picota.
La requisa duró alrededor de 2 horas y pues encontraron un mundo de objetos prohibidos en las habitaciones, llamémoslo más que celdas, de esta gente que está en este patio. Entonces encontraron celulares, encontraron tablas, encontraron todo este tipo de elementos que, según dicen, les cobraban hasta 5 millones de pesos por permitirles ingresar estos objetos. Pues en el patio donde hicieron esta requisa están señalados cerebros de los escándalos como el cartel de la toga, relacionados con el caso de Odebrecht, parapolítica y también de las chuzadas ilegales del extinto DAS. Bueno, quiero contarles que Iván Cepeda anda en problemas porque quedó demostrado que él y José Noé Ríos tuvieron acercamientos con el Clan del Golfo. Entonces dicen que fue autorizados por el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede autorizar eso así de buenas a primeras. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y lo va a tener que demostrar? ¿Ah? Sí, entonces, hay unas revelaciones importantes, hay unos documentos muy dicientes, ¿no? De esas relaciones. hay documentos muy claros, entonces ahora está diciendo que es que eso fue autorizado por el Ejecutivo. De manera que el señor Cepeda también es negociador de paz con los paramilitares y narcotraficantes del Clan del Golfo. ¿Qué tal que algo parecido a eso se le hubiera encontrado a un uribista? ¿Usted se imagina? No. ¿Lo que estaría viviendo? Bueno, un infierno, que es lo que debería vivir cualquiera que tenga unas relaciones de esas. Muy bien, muy bien. Entonces, por aquí hay un salvamento de voto en el caso de Andrés Felipe Arias. Sí. Y entonces dice, al procesado en última se le está diciendo, protesta el magistrado que salve el voto. Tienes un derecho fundamental inalienable e impostergable, pero no podemos hacer nada para garantizarlo. ¿Cómo le parece? Claro. ¿Cómo le parece? Tiene el derecho, se lo reconocen. Pero no se lo podemos garantizar. Lo que no es más que una injustificable disculpa como aquella que el guardián del relato kafkiano le dio al campesino que acudió ante la ley. Tal vez podrías acceder a la ley, pero no ahora. Antes no se podía garantizar el derecho fundamental porque no estaban dadas las condiciones materiales. Pero ahora que tales condiciones están dadas, tampoco. ¿Cómo le parece ese salvamento de voto contundente? Así lo remata, así lo remata, 20 páginas de salvamento de voto el magistrado Ariel Salazar. Muy bien. Entonces, vale la pena leerlo y releerlo. Porque se trata de al punto que cita a Kafka. Es que es de ese nivel el proceso contra Andrés Felipe Arias, ¿no? Es kafkiano. Claro. Y es que hoy vamos a hablar de Kafka en Hoy en la Historia. Es kafkiano, sí señor. Sí. ¿Qué significa que es kafkiano? Esto que le está pasando a Andrés Felipe Arias es kafkiano. Y ya le reconocen que tenía derechos. Lo reconoce el propio Consejo, la propia Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que se los niega, que se los quita. Pero es que no se los podemos garantizar. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién y cómo? Porque era que antes no estaban dadas las condiciones materiales, es decir, no había otra sala superior a la sala que falló en contra de Andrés Felipe Arias. Pero ahora sí están las condiciones, pero tampoco se le aplican. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Contra el principio de la retroactividad en materia de la ley permisiva o favorable para el reo. Queridos amigos, vamos a hablar con un invitado muy especial, el candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Andrés Guerra. En un minuto estará con nosotros. Y hablábamos con ustedes. Al oído. Al oído.